Algo muy extraño está pasando. Y no puedo quedarme callado. No es un simple video con errores. Es un patrón. Una narrativa que se repite. Y lo más preocupante, viene de personas que antes defendían el software libre. Hoy te voy a mostrar pruebas. Capturas. Videos. Patrocinios. Fechas. Porque lo que está ocurriendo no es casualidad. Dos YouTubes. Dos mensajes casi idénticos. Un objetivo, hacerte creer que Linux está muerto. Y que la única salida es volver a Windows. ¿Por qué ahora? ¿Quién se beneficia? Quédate hasta el final. Esto es más grande de lo que parece, y tú puedes ser parte de la solución. Proto es un canal con casi 2 millones de seguidores. Un creador que antes hablaba bien de Linux. De hecho, se ve con mejor calidad en Linux que en Windows. Esto está curioso. Pero esta vez cruzó una línea. Afirmó que Intel abandonó Linux. Que ya no funcionará con sus procesadores. Que el rendimiento se pierde. Que solo queda volver a Windows. Me entero de que Intel abandona completamente a Linux, así es, lo está abandonando, lo está declarando por los problemas que está pasando, no lo puedo creer. Y con esto pues no nos va a quedar más que otra que utilizar solamente Windows con nuestros procesadores Intel si queremos sacarle el mayor provecho. ¿Intel abandonó Linux? No. Todo lo contrario. Lo que abandonó fue Clear Linux. Clear Linux era una versión de prueba, creada por Intel para mostrar mejoras de rendimiento. Nunca fue masiva. De hecho, según datos de Wayback Machine, estaba en el puesto 136 de popularidad justo antes de cerrarla. Intel no dejó Linux, dejó de mantener una versión aparte para concentrarse en lo más importante, hacer que Linux funcione mejor para todos. ¿Acaso existe una versión Windows Intel Edition? No, ¿verdad? No necesitas una versión especial de Windows para que tus procesadores Intel funcionen bien. Los drivers y las mejoras están integrados en el sistema base, igual que en Linux. Si Intel desde 1991 siempre pudo hacer que Linux funcione perfectamente sin una versión aparte, ¿por qué creer que Linux necesita una edición especial para sus procesadores? Es absurdo, y eso hay que decirlo. Intel atraviesa dificultades económicas. Sí, es cierto. Pero eso no significa que haya dejado de apostar por Linux. Intel lo necesita para sus servidores, supercomputadoras y servicios en la nube. Ahora esas mejoras no están encerradas en una sola versión, están en el sistema que usan todas las distribuciones Linux modernas. Si usas Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Arch, ya estás aprovechando ese trabajo sin saberlo. Pero Proto no explicó que las mejoras ya están en el sistema base que usamos todos. Lo que recomienda Intel es que los usuarios pues miren otras distribuciones de Linux a las de que migrar, unas pues más normales, unas que no le saquen tanto rendimiento o sistemas operativos distintos. ¿Distintos? Solo queda otro, es Windows. Eso es lo que nos recomienda en su totalidad Intel a este momento. ¡Qué barbaridad! Y ahora sí, vámonos a la reflexión del video del día de hoy. Que muchas de las cosas que arrastramos no nos convienen, no es lo mejor para nosotros mismos, así como Intel se acaba de dar cuenta que pues lamentablemente no es lo mejor. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa Windows. Todo el mundo usa Windows. Sí, cada vez Linux va teniendo mejor cuota de mercado, pero al final de cuentas, donde le conviene mejorar y trabajar de la mano 100%, quiero que en este momento empieces a fijarte en tus pensamientos, qué estás arrastrando, quién no te está ayudando, que tengas ahí todo el tiempo y que no te esté ayudando a salir adelante, que no te esté ayudando para mejorar, para crecer, para avanzar. Fíjate en esos y déjalos ir, como Intel está dejando ir a Linux. Solo sembró miedo. Y casualmente, abajo en la descripción hay enlaces para comprar licencias de Windows. El problema no es solo que se equivoque. Es el impacto que tiene. Miles de personas sin experiencia técnica confían en su palabra. ¿Y qué les dice? Que Linux no sirve. Que lo abandonen. Que compren Windows. Y justo ahí, el enlace para hacerlo. Y aquí hay algo que me preocupa todavía más. Proto, si estás viendo esto, te dejé un comentario respetuoso. Con argumentos y datos. Con la intención de dialogar. De aclarar. Porque si fue un error, siempre se puede corregir. Pero el comentario desapareció. No hubo respuesta. No se explicó nada. Simplemente ya no está. Mientras tanto, el video sigue activo. Sigue generando confusión.
Y sigue promocionando Windows mientras se desacredita a Linux. Después del video de Proto, apareció otro muy parecido, el de Master Tutoriales. Linux está en peligro, y el culpable podría ser Intel. Y es que la compañía durante años ha defendido el código abierto, pues ahora acaba de matar su propia distribución optimizada, Clear Linux OS. ¿Y por qué cerrar una de las distros más eficientes del ecosistema? ¿Fue simplemente una decisión técnica o esto parte de algo más grande? Master fue más técnico y menos agresivo. Sigue subiendo contenido sobre Linux. Se nota que sabe de lo que habla la mayoría del tiempo. Pero incluso así, el mensaje es preocupante. Sugiere que Intel abandonó el software libre. Que viene una crisis. Que el open source está perdiendo. Y abajo, enlaces a licencias de Windows. Descuentos. Afiliaciones. No digo que esté vendido. No digo que haya mala intención. Pero el mensaje está condicionado. Master, por ejemplo, recomienda comprar una PC nueva solo para usar la última versión de Windows. Si no puedes, te sugiere usar versiones light o modificadas de Windows. Pero jamás explica la trampa. Estas versiones light parecen una solución, pero cuando los números de usuarios suben gracias a estas soluciones, Microsoft toma confianza. Y ahí es cuando Windows se cierra cada vez más. Se vuelve como un celular con su tienda exclusiva. Te atrapa dentro de un solo sistema. Y te obliga a cambiar de computadora cada 2 años, como si fuera un celular más. Además, hace acuerdos con empresas para vender computadoras que solo sean compatibles con Windows. Así limita aún más tus opciones. ¿Crees que exagero? ¿Has oído hablar de Copilot PC? Ahí te la dejo para que lo investigues. No vas a poder instalar lo que quieras. Las actualizaciones serán obligatorias, sin opción. La publicidad y la IA invasiva estarán siempre, sin escapatoria. ¿Dónde quedará la responsabilidad de quienes promocionan estos Windows modificados? Mientras la gente vuelve a instalar Windows, los números suben. Microsoft se siente validado. Y lanza nuevas versiones aún más restrictivas. Los dos creadores elogiaron Windows 11 25H2 con frases como, la mejor versión jamás hecha. Ahora sí vale la pena. En 2025 ya sabemos que Microsoft le está apostando mucho a la inteligencia artificial y la 25H2 no se queda fuera de esto. Es más, ahora sí ha hecho algo bien y es que la inteligencia artificial ya no solamente es marketing. Pero esa actualización ni siquiera salió oficialmente. Es una versión beta. Sin pruebas reales. Sin revisiones independientes. Solo promesas y marketing. ¿Te suena familiar? Miedo, luego promesa, y después venta. Windows 10 pierde soporte en octubre del 2025. Eso significa que si aún estás en ese sistema, tarde o temprano vas a tener que actualizar. Y claro, si tu computadora no es compatible con Windows 11 o con funciones nuevas, la única opción real sería cambiarte de equipo. Eso sí, si tu bolsillo te lo permite. Y ahí sí podría optar por una computadora con Copilot Plus PC. Así que más que una simple actualización, esto podría marcar un inicio de una nueva generación de computadoras integradas con inteligencia artificial. Dos creadores. Mensajes idénticos. Mismo tono. Mismo momento. Y en ambos casos, enlaces para comprar Windows. ¿Casualidad? ¿Tendencia? ¿Campaña? No lo sé. Pero el daño ya está hecho. Cuando un video lleva a miles a abandonar Linux. Y justo debajo les vendes Windows, al menos deberías explicar bien lo que está pasando. Proto, Master, si me están escuchando, ustedes tienen un poder enorme. Miles los ven, confían en ustedes. Con esa voz pueden iluminar, enseñar, inspirar. O pueden sembrar miedo, confusión y división. Sé que saben la verdad. Que el mundo Linux es fuerte, libre, vibrante. Que las mejoras de Intel no se perdieron, solo cambiaron de forma. Si recapacitan, pueden ser héroes de esta historia. Ganar el respeto y cariño de miles. Ayudar a que Linux crezca más fuerte que nunca. Por favor, tómense ese rol en serio. No subestimen el impacto que tienen. No te dejes engañar. Linux no está muerto. Intel no lo abandonó. El software libre sigue vivo. Linux sigue siendo libre, seguro y rápido. No necesitas una clave para tener un sistema de calidad. Tú decides en qué creer.
Si este mensaje te importa, suscríbete y dale like ahora. Así ayudarás a que más personas tengan la información correcta. No es solo un clic, es sumar fuerza a esta comunidad que defiende la libertad. Yo soy Linux para Noobs. Hago este video porque me importa. Nosotros vamos a seguir corrigiendo, explicando, defendiendo lo que es de todos. Sé libre. Piensa. No compres miedo, no compres licencias que no necesitas. Comparte la verdad.